Mi padre, José Unión Muñoz, nació en Oliva y en el tiempo de la guerra civil fui un republicano que estaba en el batallón del Isère. Entonces, cuando perdieron la batalla del Ebre, me pienso que se decía, pues entró en Francia. Pero él no sigue la retirada. Entró solo y se puso en la resistencia francesa. Entonces él no hablaba francés, pero cuando estás en la resistencia no hace falta hablar, hace falta hacer otras cosas. Pero en abril 41 la Gestapo lo cogió, perdóname, y lo llevaron a Mauthausen, en donde se quedó hasta el fin de guerra. Bueno, es difícil saber muchas cosas porque mi padre era muy secreto. No hablaba de este tiempo. No quería que sufrimos de su sufrimiento. Los años que pasó mi padre a Mauthausen, pues prejudició toda su vida, porque era salud físicamente y también de mentalidad, porque estaba siempre soñando la guerra, siempre malo, trabajaba lo demás mucho porque tenía muchos niños y había que dar a comer, ¿no? Porque en estos tiempos no había los ayudos de hoy. Pero y mi padre le gustaba mucho trabajar, pero era muy mal. En hospital, dijeron que tenía no sé qué, tuberculosis, pero en definitiva no era eso, era otra. Bueno, estaba muy mal, siempre lo médico, tenía el hígado enfermo, todo esto cogí porque trabajó con la, no sé cómo se dice en español, pero en francés se dice la chaux, la chaux. Trabajó en un túnel también, trabajó, bueno, trabajaba como... Y por la noche mi padre contaba, no, mi padre no, sus amigos, que lo ponían sin vestido fuera para contarlos. Y cuando uno caía del frío, pues los perros iban para comerlo, ¿no? Entonces, todo esto son cosas de recuerdos. Comía tierra, comía, bebía la pipí de los... bueno, esto es horrible. Una- por esto toda su vida ha sido sufriendo de este momento. Bueno, los amigos de mi padre contaban más bien, querían recordar de las cosas menos mal, ¿no? Entonces, le gustaban recordar una anécdota que mi padre fue a robar comida para ellos. Entonces robó patatas, 7 patatas, decían. Y al final lo cogieron y hicieron un golpe en la espina. Un golpe de H, no sé cómo se dice, H. Y cuando ponías el puncerao, podías ponerlo en su espalda. Era lo que quedaba de este día. Y siempre trabajando, ayudando. No es porque mi padre quiero decir que era mejor que los otros, pero era bastante fuerte y ayudaba mucho a los otros para que se mantengan bueno, en salud lo mejor posible, ¿no? Ahora, contar más cosas de mi padre de este tiempo, pues de verdad que él, ya te lo dije antes, no le gustaba hablar de la guerra. A mí, personalmente, mi padre nunca me ha hablado de la guerra, solamente para decirme que era una guerra con los alemanes, pero que los alemanes de hoy no eran esto de ayer. Que nosotros no tiene, porque cuando estamos niños dicen, ah, no, no quiero los alemanes porque han matado a mi padre. Pues, bueno, pues él decía solamente esto. Pero contar la vida exactamente que se pasaba allá, no. Definir a mi padre. Es que mi padre, como dijo ya en, antes,
es que era tan secreto, no hablaba poco, siempre para cosas importantes. Bueno, aparte de esto, mi padre hizo política cuando entró en Francia, ¿eh? Hasta el final de su vida hizo política. Allá sí que debía hablar, seguro, pero en nuestra casa era... Yo me recuerdo, el recuerdo que tengo de mi padre es cuando entraba de trabajar, se duchaba, se cambiaba y se sentaba en un sillón y las dos y yo en sus brazos. Y escuchábamos a la televisión no era la radio, escuchamos una serie, se dice serie, que se llamaba L'homme à la voiture rouge, el hombre al coche rojo. Todos los días era igual, es el mejor recuerdo que tengo. ¿Por qué mi padre no fui en España? ¿Ah? Mi padre fui en España, volví en España muy tarde porque estaba Franco. Y no sé si Franco se murió en 75, si tengo bien el date. Entonces, pues no podía volver en España por eso. Y tenía su mamá que quería ver, claro, y su novia que la esperó 10 años. Pero no volví por eso, por cuestión de Franco. Entonces pido la nacionalidad francesa. Esto dura mucho, ¿eh? No es en algunos meses que te la dan. Y cuando le dieron, pues se marchó en España. Donc, era los años 60 o 61, ¿eh? Antes no. La primera día que fui a Oliva, mi padre, estaba yo y mi hermano más pequeño. Fuimos los tres. Y cuando llegamos, habíamos cogido un taxi de Valencia a Oliva. Un taxi que me llevó hasta Oliva, playa. Y cuando abrí la puerta, su hermana, yo nunca he visto besar a alguien de esta forma. Lo comía de beso, lo comía de beso. La gente de lado fui a verlo. Pero mi padre, como digo siempre que es secreto, pues se quedó igual. Muy fijado, no sé si es español, ¿eh? Se quedó así, muy... Pero seguramente que al interior de él fui... Tanto que estaba muy emocionado de ir a España que se olvidó el pasaporte de mi hermano. Entonces tuvo de volver a Francia a buscar el pasaporte. Todo esto era la emoción. Pero él no decía nada, entonces no se pudo. Pero se asientó en la silla, porque la casa que es de la playa es él que la ha hecho de su mano. Y había un oliveraro fuera que lo puso él también, entonces supongo que para él era mucho. Pero nosotros como eran niños, pues no veíamos todo esto. Solamente la forma, a mí lo que me había hecho es la forma de que su hermana lo besaba. Esto era de película, ¿no? Mi padre esto contó, no hablaba, pero contó su vida antes de la guerra porque eh, quería mucho a su caballo. Hacía un trabajo con sus caballos porque como cogía naranja, pues el caballo llevaba la naranja a donde hay el tren. ¿Cómo se llama esto? No me recuerdo. Bueno, entonces tenía mucho afectos a su trabajo, su caballo, nos contó muchas cosas, anca, anca, vale. Y más que todo es eso. Bueno, se recuerdo, contó la muerte de su hermana, que su padre dejó de trabajar, muchas cosas de su vida que me parece, cuando empezó la guerra, contó también que no había a comer, que su madre con un pollo hacía la semana, lo comían el pollo, luego los huesos hacían la sopa. Bueno, cosas así que para los niños es importante, esas cositas de pequeño. Pues en España sí, supongo que estaba en el batallón de Isère. Pues supongo que estaba en política, porque si no, no sé por qué estaría en ese batallón.
Ahora yo la historia de este batallón seguro no lo conozco realmente, pero sé que era política. Era, ay, era político. Bueno, voy a mirarlo, leer el poema que yo escribió por mi padre. Yo le escribo a mi padre, ya se había muerto, le escribo en 2000, algo así. Mon père. Les yeux des chiens, ces bourreaux qui frappent et montrent leurs dents. Les dents des autres qui de ta peau font de la dentelle. Le chant des bêtes qui brûlent, hurle et traverse la nuit. Il fait toujours noir dans ce pays vidé. Ne dors pas, ne parle pas, reste muet, écoute. Ils arrivent, ils vont encore vous compter. Et la chair du tombé sera chère. Le ciel est parfois effrayant. Nulle lumière ne l'habite. Tu n'as plus de larmes, rien, rien, des miettes de terre. Ton corps est de plomb et ton poids de plume. Il n'y a pas de route. Les étoiles pour un homme peuvent-elles pâlir jusqu'à disparaître? Le printemps ne viendra pas. Tes lèvres molles bavent de l'eau brûlée. Tu pars à la dérive. Tes yeux sont tournés vers l'obscur. Dans cette vallée de sang, il n'y a pas de berger. Seulement des chiens qui aboient et d'autres qui frappent. Nulle branche pour dessiner dans ta peau. Ce n'est qu'une mer de haine. Ton corps est nu, arc-bouté. Tes mains sont lavées par la fumée. N'attends pas la mort. Bats-toi, lève-toi, sors de cet enfer. Reviens, tu seras mon père. Bueno, lo que fui para nuestra familia la guerra civil y matos pues si nuestra familia no existiría. Entonces yo no puedo decir lo que sería, porque no estaría. Si no había la guerra de España, si no había esta guerra, mi padre no fui a Francia. Si no fui a Francia, pues no fui a Mauthausen. Y cuando llegó a Mauthausen, cuando los rusos los vino, porque son los rusos que han salido los españoles, bueno, de Mauthausen, eran todos españoles que estaban con mi padre. Pues se fui a ese pueblo que se llama Ivry-sur-Seine y la alcaldería pide a mujeres de venir a ayudar a los hombres a vivir, ¿no? Porque era la verdad, no sabían nada. Y entonces conocí a mi madre ahí. Entonces todo esto es la historia de mi familia. Si no, no había familia. Ahora, pues yo que para mí es duro saber que mi padre ha hecho toda su vida sufriendo. No, no tengo nada que contar. Lo que tengo que decir es que fui muy pocos años con él y que toda la vida me ha faltado mucho. Esto sí. Pero contar cosas, no. Porque la vida fue difícil también porque luego se separaron de mi madre. Entonces eso fue también otra cosa, ¿no? Y se separaron de mi madre, pero como en estos tiempos los niños iban todos con la madre, pues yo sufría mucho porque todos saben que yo quería más mi padre que mi madre. No, no, si yo tengo recuerdos de Oliva, es ahí que quiero terminar mi vida, porque yo pienso que la infancia, se dice infancia, no lo sé, la infancia es muy importante por los niños y a mí mi infancia es vacaciones a Oliva. Es eso, porque íbamos a Pascua, no solamente el verano, a esta época había 3 meses, íbamos 3 meses a Oliva de vacaciones, íbamos a Pascua. Luego, cuando mi padre fue muy malo, que sabíamos que iba a morir, mis hermanos todos marcharon a Oliva, a casa de su hermano, para que no vean la fin de mi padre. Yo solamente me quedo aquí. Y fui muy duro,
porque él se di cuenta que iba a morir. Me di que hacía, lo cuenta uno, lo cuento, hacía ya 3 meses que no conocía a nadie. Yo iba a verlo, pero no me conocía. Y ese día me di que, Anita, mañana llévame ¿cómo se llama eso que pones en el cuello para cuando hace frío? Un panuelo, ¿no? El panuelo que me ha pagado al último Navidad, porque a donde voy va a ser muy frío. Y 2 horas después se murió.